Existe la creencia de que el uso del ultrasonido dental en personas que son portadoras de marcapasos podrían afectarles. De manera sencilla explicaremos qué es un marcapaso. El marcapaso es un aparato médico que se usa cuando el corazón tiene problemas en la frecuencia de los latidos. Lo que hace es emitir estímulos para que el corazón empiece a latir más frecuentemente o más lentamente, dependiendo de la necesidad del organismo. El uso de marcapasos ha ido en ascendencia en los últimos tiempos, sobre todo en adultos mayores. El ultrasonido dental es el instrumento que utilizamos los odontólogos para remover los cálculos dentales. Mediante la vibración de la punta, el sarro logra desprenderse de los dientes. Recordemos que el sarro dental es una mezcla de saliva, sales minerales, restos de alimentos y bacterias que liberan toxinas, todo esto calcificado. Hay muy pocos estudios respecto a la relación entre marcapasos y ultrasonido dental. Y los estudios disponibles se han realizado in vitro, es decir, en un laboratorio. Incluso no hay un consenso definitivo, ya que algunos estudios demuestran que no existe interferencia entre el marcapasos y el ultrasonido, pero otros estudios mencionan que sí existe dicha interferencia. Es importante aclarar también que el ultrasonido dental no daña al marcapasos. Podría haber la posibilidad de que el ultrasonido pudiera afectar temporalmente al funcionamiento del marcapasos, ya que se podría generar una interferencia electromagnética. Debido al mecanismo de funcionamiento del ultrasonido, cuando éste está en funcionamiento, el marcapaso podría interpretarlo como una señal eléctrica del corazón, lo que podría desencadenar respuestas como, primero, inhibición de la estimulación. Es decir, el marcapasos no va a estimular el corazón cuando se necesita. O también puede pasar que puede producir una estimulación en una frecuencia fija, sin considerar las necesidades del corazón en ese momento. O puede que empiece a generar descargas inadecuadas, es decir, empiece a estimular al corazón cuando no se necesita. En conclusión, los pacientes con marcapasos sí pueden someterse a procedimientos realizados con el ultrasonido dental, como la limpieza bucal profesional, ya que a pesar que se ha demostrado que en algunas ocasiones sí pudiese existir interferencias con el marcapaso, esta no es significativa. Sin embargo, deberíamos usarlo a una distancia de entre unos 10 a 15 centímetros. Te dejaré las referencias de los estudios de los que me basé para sacar la información en la descripción del video. Si te sirvió el video, ayúdame con un like. Si quieres ver más contenido, suscríbete al canal. Y si conoces a alguien que le pueda servir, comparte la información. Nos vemos.